Cuando hablamos de los elementos químicos, ¿sabes a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo atómico? ¿Qué significa tener un modelo del átomo y para qué nos puede servir? Si tu respuesta a estas preguntas es no, quédate en este video para que conozcas conmigo más al respecto. Hola, bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En el video del día de hoy vamos a introducirnos a un tema nuevo en el cual vamos a comenzar a hablar sobre los distintos modelos que ha tenido el átomo a lo largo de su historia. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre qué es un modelo atómico y para qué nos va a servir el conocerlo. Pero antes de dar inicio con el video, te pido por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como el curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bueno, como te decía en un principio, vamos a comenzar con un tema nuevo, en este caso es el tema número 5, en el cual vamos a hablar sobre el modelo del átomo. Antes de entrar en materia, vamos a revisar a qué se refiere el proceso de desarrollo de aprendizaje o PDA, que le llaman normalmente, que vamos a aplicar para este tema. El desarrollo de aprendizaje de manera muy general nos dice lo siguiente. Vamos a aprender a construir modelos atómicos de los primeros elementos químicos. Esto para representar su conformación a partir de sus partículas subatómicas que son los protones, neutrones y electrones. Dicho de otro modo, vamos a aprender a representar a los elementos a partir de diferentes modelos. Algunos van a ser más sencillos, pero otros requieren un poco más de nuestra atención y también de práctica. El primer subtema con el que vamos a comenzar es el modelo atómico. Vamos a revisar de manera breve a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo y cómo podemos aplicar este término a la ciencia química, de forma que podamos hablar de un modelo atómico. Y para poder hablar de estos modelos hay que comenzar por una pequeña introducción. Fíjate lo que tengo ahora en la pantalla para que lo vayamos revisando juntos. Dice que todo lo que existe, ya sean los elementos químicos, compuestos o también mezclas, están formados por átomos. Y en este caso, para comprenderlos mejor, se han creado diferentes modelos de los átomos a lo largo de la historia. Un modelo hay que entenderlo como lo mismo que es un modelo tal vez para la ropa, o un modelo de un carro, o un modelo que puede ser una maqueta de algún proyecto. Un modelo no es otra cosa que la representación de algo, de tal manera que sea para mí más fácil entender a qué me estoy refiriendo. Es como si a través de los modelos yo tratara de dar ejemplos de lo que quiero explicar. Y para los átomos, pues no fue la excepción. Se tuvieron que crear modelos para que fuera más sencillo el ir explicando cómo es la materia y también cómo se comporta. Y la primera persona que empezó a abonarle a esto que es el átomo y las partículas y los elementos químicos no fue un científico como tal, fue más bien un filósofo. Hay que recordar que los filósofos eran personas dedicadas al estudio del pensamiento, a cuestionarse el porqué de las cosas, cómo funcionaba todo lo que hay a nuestro alrededor, y también había algunos que se aventuraban y daban algunas conclusiones o respuestas de acuerdo a su forma de entender la vida. Todavía no llegaban a este paso de la experimentación, pero muchos estaban cerca de hacerlo. Y la primera persona entonces que se dedicó a estudiar esta parte de los elementos fue el filósofo griego Demócrito, el cual fue el primero que pudo proponer que la materia estaba formada a partir de pequeñas partículas o partes. Estas tenían que tener una condición de que eran muy pequeñas, que no se podían ver y que éstas no se podían dividir. Él decía que eran indivisibles. Por lo tanto, a estas partículas los llamó átomos, que literalmente en griego la palabra átomo significa sin división, que no se puede dividir. Entonces, él fue la primera persona que creó una definición para estas partículas, además les dio una definición. Sin ser todavía un científico, Demócrito creó el concepto de los átomos, que nuevamente significa sin división.
Tiempo después, ya para nuestra era, en 1808, hubo otra persona interesada en estudiar a los elementos y tratar de describirlos de mejor manera, y este fue John Dalton. John Dalton era un científico, naturalista, químico, astrónomo. Bueno, era una persona que le encantaba la ciencia desde distintos ámbitos y él creó una definición de átomo de acuerdo a unos criterios que él definió. Es decir, él agarró la definición de átomo que había planteado antes Demócrito y le agregó algunas condiciones que debía de tener la materia para que encajara con esta definición de lo que es el átomo. Y esos puntos te los muestro en este momento en pantalla. El primero nos dice que los elementos químicos están formados de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, tal como lo dijo Demócrito. Y estas partículas hay que entender que no las podemos ver a simple vista, ni siquiera las puedo poner en un microscopio y esperar verlas. Se requieren técnicas muy especializadas para poder ver realmente los átomos de los elementos. El segundo punto nos dice que los átomos de un elemento son idénticos entre sí y diferentes a los átomos de otro elemento. ¿A qué se refería Dalton con esto? Bueno, a que todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Por ponerte un ejemplo, los átomos del elemento hidrógeno, Dalton suponía que todos eran idénticos entre sí. Todos los átomos de hidrógeno son iguales y por lo tanto eran diferentes a los átomos de otro elemento, por ejemplo el helio, que es el número 2. Los átomos de hidrógeno y de helio son diferentes entre sí, y Dalton creía que todos los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí. Hoy en día sabemos que esto no es del todo cierto porque conocemos los isótopos, que son versiones un poquito diferentes del mismo elemento, pero para aquella época no se conocían, entonces se daba por correcto lo que decía Dalton y eso ayudó mucho a ir avanzando en las investigaciones científicas sobre los elementos. Las otras dos condiciones que ponía Dalton para esta definición del átomo ya un poquito más moderna están en este momento en la pantalla. Un compuesto químico debería estar formado por la unión de átomos de más de un elemento. Y por último, que en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen, solamente se separan, se combinan o se reacomodan. Estos últimos dos postulados son muy ciertos. Primero, porque hay que recordar que un compuesto químico o una molécula se crea por la unión de distintos elementos químicos. Una vez que estos elementos se unen, crean lo que se conoce un enlace químico y finalmente tenemos un compuesto. Y en el segundo caso también es correcto. No se desaparecen ni se crean nuevos. Lo único que ocurre es que es como si fueran piezas de un rompecabezas o de un bloque donde cambian de posición y al cambiar de posición crean una sustancia con propiedades diferentes a cada uno de los ingredientes que en un principio formaron esta reacción. Y para ello tenemos un ejemplo que quiero que en este momento lo veas ahorita en pantalla mientras lo vamos explicando. Plantea lo que es una reacción química a partir del modelo que Dalton utilizó para expresar lo que era un átomo. Primero tenemos del lado izquierdo átomos de un elemento X y tenemos algunas bolitas de color rojo o anaranjado. Ahora vamos a contar cuántas son. Se supone que son 16 de estas bolitas, es decir, 16 átomos de este elemento X. Ahora le vamos a agregar átomos de un elemento Y, que ahora son bolitas de una coloración más o menos verdosa, y ahora son menos bolitas, son menos átomos. Tenemos un total de 8 átomos de color verde. Si estos se combinan y existe una afinidad entre ellos, va a ocurrir una reacción química, es decir, se van a unir, no van a desaparecer y crear algo nuevo, sino que se van a reacomodar para formar una sustancia diferente. Y ahora ya no se llaman átomos, ahora se llama compuesto. Es un compuesto formado por los elementos X y Y. Y quiero que veas ahora en la pantalla cómo están organizados de manera diferente. De tal manera que vemos una bolita verde
que tiene unidas dos bolitas rojas cada uno, como si fueran orejitas. Cada uno tiene un par de bolitas o de átomos unidos a él. Y esto nos da a entender que ahora que están unidos ya no son átomos, ahora es un compuesto. Esta es una idea muy importante. Una vez que los átomos están unidos, ya se llaman compuesto y como tal deben de ir representados juntos y no separados. Al final ahora tenemos 8 compuestos químicos formados por un átomo del elemento y 2 átomos del elemento X. Tenemos 8 en total, formados por 2 rojos con uno verde. Y esto que te acabo de explicar no es otra cosa que una reacción química. Todas las reacciones químicas ocurren de una manera similar a esta, solo cambia el acomodo de los elementos y la proporción. Siempre hay una proporción determinada y la tabla periódica nos ayuda a explicar esta parte. Finalmente, una vez que Dalton propuso todos estos postulados para lo que era un elemento químico a partir de los átomos, hay que mencionar que él nunca supo realmente si adentro de los átomos existía algo, ni cuáles podían ser los componentes que estos tienen. Por eso Dalton representaba a los elementos como un círculo completo, porque Dalton realmente no sabía si había algo más en los elementos o en los átomos. Por eso un elemento para Dalton era simplemente una bolita de un color, y si iba a representar otro elemento le cambiaba de color, era muy sencillo. Tiempo después de que Dalton realizó estos trabajos, se descubrieron las llamadas partículas subatómicas, que son las que muy probablemente tú conozcas por las clases de física o tal vez por películas o series. Puedes ver en este momento en la pantalla una imagen de otro modelo atómico, pero como podrás darte cuenta, no es tan simple como el de Dalton. En este caso ya tenemos representados algunos elementos adicionales que bueno, por ahorita tal vez no será bueno que hablemos de ellos, quiero dejarlos para un video posterior que podamos hablar de ellos más adelante, pero que sepas que después del trabajo de Dalton surgieron otros trabajos que profundizaron la manera de entender a los átomos y a los elementos. Finalmente, y para terminar con este subtema, hay que recordar que los modelos atómicos nos permiten estudiar, analizar y comprender la estructura de la materia. Esto para identificar a los átomos y las partículas subatómicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque un modelo no es otra cosa que una representación de algo, una aproximación, algo que yo quiero dar a entender a alguien. Por eso es que los modelos no tienen que ser 100% exactos o 100% precisos. La idea de un modelo es que nos permita entender algo de manera más sencilla para que lo podamos aplicar. Por eso Dalton, que no conocía mucho de los elementos todavía, representó a los átomos con bolitas de colores, donde cada color diferente representa un elemento distinto. Para él era la manera más sencilla de expresar lo que era un átomo. Y para nosotros, que recién estamos entrando en materia, también nos viene muy bien entender que los átomos pueden ser representados de esta manera. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si ya conocías algo sobre estos modelos atómicos, ¿recordabas el significado de la palabra átomo o cómo puede estar relacionado con las partículas? Si no, déjame aquí en los comentarios lo que sabías o no sabías al respecto. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por haber visto conmigo los primeros modelos atómicos para explicar la materia. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y compartir este video con aquella persona que comience a estudiar los modelos atómicos para que conozca un poco más del origen y los inicios de estos modelos. Recuerda que me puedes encontrar en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin nada más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.